El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Fabricio, puedes levantarte y pintar la hora. Es la misma que cruzó tu cuello, enorme noche de vapores y desprendimientos. Eran aquellos tiempos. Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol, y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Arrancaremos al aire el aire que lo mataron. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica, que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Cambió la diputación por la montaña. Vaya qué ejemplo, ¿verdad? Vaya qué ejemplo. Vaya qué ejemplo. Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta. Un fragmento, leo. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Ese es un verdadero revolucionario. Preguntémonos, tú mujer, tú compañero, tú compañera, tú, cada quien respóndase solo a usted mismo, a usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo, y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma. Porque la respuesta no es de la boca hacia afuera, la respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese, porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere, palabras del Che Guevara. O se triunfa o se muere. Luego dice, convoque pues, señor presidente del Congreso, ¿no? Convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra, la bandera de la revolución, Buenas noches, compañeros, compañeras. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Primer programa de este año 2023, La voz de Chávez. Hemos oído y visto esta introducción. Allí se nota rápidamente el objetivo de este programa de hoy. Programa, repito, con el que reiniciamos La voz de Chávez en este año 2023.
Hace poco se cumplieron 65 años de aquella insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958, donde el pueblo derrotó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y como parte de esa conmemoración, rescatando desde aquí el espíritu, el verdadero espíritu revolucionario del 23 de enero, homenajeamos a ese gran revolucionario que fue, es y será siempre Fabricio Ojeda. Y por eso el programa de hoy lo hemos titulado Fabricio Ojeda, líder de la Revolución Popular. Y de allí la introducción que hemos visto, como ya decía, en la palabra viva del comandante Chávez, recordando quién fue Fabricio Ojeda de manera un tanto resumida, pero allí está. Fabricio formaba parte de un partido que en aquellos años se identificaba como de izquierda, Unión Republicana Democrática, URD. Y ese partido participó uno de los líderes revolucionarios, Fabricio Ojeda, en esa insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958. Como sabemos, de la Junta Patriótica que presidió Fabricio Ojeda, se realizaron las elecciones que ganó Rómulo Betancourt de Acción Democrática, que se suponía en aquellos años también era un partido de izquierda. Pero luego, historia más conocida. Se firmó el Pacto de Punto Fijo, Acción Democrática y sus aliados traicionaron aquel movimiento revolucionario. En las elecciones de diciembre de ese mismo año 58, cuando gana la presidencia Rómulo Betancourt, Fabricio fue electo diputado al Congreso Nacional por el partido URD. Pasados unos meses, cuando se dan cuenta que efectivamente la traición está en marcha, ya era 1962, Fabricio Ojeda, junto a otros compañeros revolucionarios, deciden irse a conformar la guerrilla venezolana, inconformes con aquella traición, por supuesto. La única vía que consiguieron en ese momento fue la vía de la lucha armada para intentar retomar el camino revolucionario, el camino del verdadero espíritu, como ya decía, del 23 de enero de 1958. Y por tanto, Fabricio Ojeda renuncia, como recuerda Chávez allí en la introducción, a su curul, al Congreso Nacional, y se va a la guerrilla. Llega a ser comandante guerrillero, fundador entonces de las denominadas en aquellos años Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FALN. Y por ahí sigue la historia. Entonces desde aquí nuestro reconocimiento a ese gran líder de la Revolución Popular. Y bueno, para seguir recordando, homenajeando a Fabricio, además de lo que ya yo les he dicho, lo que le oímos a Chávez en la introducción, pues vamos a conversar hoy con uno de sus nietos, José Luis Alcalá Ojeda, que es antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios de sociología en esa misma universidad, investigador en el Centro Nacional de Estudios Históricos, ensayista en temas políticos y ciencias sociales, conferencista, presidente en este momento de la cátedra Fabricio Ojeda de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la UNEFA. Bienvenido, José Luis, y para que comencemos, decía, además de lo que Chávez y yo dijimos en la introducción, muy importante que tú, José Luis, nieto de Fabricio, nos puedas aportar
tus recuerdos, tus apreciaciones sobre quién es y será siempre ese glorioso abuelo tuyo. Adelante, José Luis. Saludos, profesor Adán Chávez. De verdad qué honor poder estar con usted participando en este programa La Voz de Chávez, donde se recuerda a nuestro líder político, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde hace tiempo había querido participar en este programa y bueno, lo saludo a usted y a toda su digna audiencia. Bueno, respondiendo a su pregunta sobre quién fue Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda nació el 6 de febrero de 1929 en Boconó, estado Trujillo. Desde muy joven se interesó por la política e ingresó en las filas de un partido político llamado Unión Republicana Democrática. En 1948 se viene para Caracas y desde muy joven comienza a formarse como periodista. Ya habría que recordar que en el poder se encontraba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y Fabricio siempre fue un gran crítico y adversario a esa tiranía. En 1956 el diario El Nacional lo designa como periodista para cubrir la fuente del Palacio de Miraflores y desde ahí él va obteniendo información para nutrir todo el movimiento insurreccional que estaba en contra de la dictadura. Y en 1957 comienzan a organizar, a constituir lo que fue el movimiento llamado Junta Patriótica, la cual constituían los 4 partidos políticos más importantes de la época, que eran el Partido Comunista, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI. Entonces, Fabricio fue designado presidente de la Junta Patriótica y desde ahí fueron organizando al pueblo venezolano y a los militares para la insurrección militar que se dio el 23 de enero de 1958, donde se derrocó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego de ahí, en diciembre de 1958, él es electo diputado y como parlamentario él va a defender los grandes intereses nacionales y las libertades públicas del pueblo. Pero viendo la traición que se había gestado a través de lo que fue el Pacto de Punto Fijo y la represión y el entreguismo del gobierno de Betancourt a las apetencias del imperialismo norteamericano, Fabricio y otros camaradas deciden unirse a la lucha armada. Fabricio renunció al Congreso con una memorable carta el 30 de junio de 1962 y funda un frente guerrillero llamado Alberto Rudas Mesones, pero a los pocos meses lo capturan y le hacen un juicio a 120 guerrilleros y a él le dan 18 años de cárcel. Después, el 15 de septiembre de 1963, se fuga de la cárcel de Trujillo y se une al Frente José Antonio Páez, que operaba entre Trujillo y Portuguesa. Ya para 1964-1965 comienza un debate dentro del movimiento de izquierda venezolano, donde algunos querían seguir apoyando la lucha armada y otros querían desistir de ese método de lucha. Fabricio siempre apoyó la lucha armada y lo nombraron presidente del Frente de Liberación Nacional. Pero además, muy importante, fundó su propio partido político llamado Partido de la Revolución Venezolana, PRV, junto con otros compañeros que estaban alzados en armas. Pero Fabricio decide venirse a Caracas y ahí es capturado el 17 de junio de 1966 y 4 días después es asesinado por el gobierno de Raúl Leoni. Así que por eso siempre Fabricio es recordado todos los 23 de enero y todos los 21 de junio como un líder muy importante
dentro de la historia política venezolana de la mitad del siglo XX. Además, los principales aportes para la democracia que tuvo Fabricio fue que Fabricio fue un gran patriota, además un gran nacionalista, un antiimperialista, un anticolonialista y también un gran bolivariano. Fue un conocedor de la historia nacional e internacional. Fue defensor de las libertades públicas y de las causas más justas del pueblo. Siempre estuvo al lado de las clases más desfavorecidas. Criticó el reformismo y promovió la democracia directa y participativa. Fue un excelente constitucionalista y luchó contra la corrupción y el burocratismo. Además, él deja una gran enseñanza al movimiento revolucionario porque siempre desafió al poderío reaccionario, cueste lo que nos cueste. Además, siempre tuvo una gran seguridad en la victoria. Como decía su lema más famoso, siempre luchó hasta vencer, aplicó la solidaridad internacionalista y comprendió la importancia de la defensa de la patria, de la revolución, y luchó contra la represión, el entreguismo, y comprendió que la derecha siempre va a ser traicionera y a ser entreguista a lo que fue y es el imperialismo y el gran capital internacional. Gracias, José Luis. Tremenda explicación histórica. Y de ahí venimos, precisamente. Muy importante, sobre todo para las muchachas, los muchachos de hoy, tener en cuenta que ese hilo histórico se mantiene y por allí continuamos. Porque fíjense, una de las cosas que acaba de decir José Luis, nieto de Fabricio Ojeda, Fabricio fundó el Partido de la Revolución Venezolana desde la guerrilla, el PRV. En 1976 aproximadamente, este humilde servidor, prácticamente 10 años, 11 años después del asesinato de Fabricio Ojeda, estaba ingresando a la militancia del PRV después de haber pasado unos años en el MIR. Se dividió el MIR, estábamos un grupo de jóvenes descontentos con esa política reformista de ambas partes, es decir, de las dos partes que surgieron de esa división, y unos meses después ingresamos, algunos de nosotros, al PRV. Y unos 2 años después, 1978, finales del 78, comenzando el 79 del siglo pasado, ingresa el comandante Chávez, en aquel momento el capitán Hugo Chávez, a las filas del PRV porque se hizo el contacto directo con Douglas Bravo, quien era el dirigente principal de ese partido en aquellos años. Ya finalizando la guerrilla, sufriendo una nueva derrota el movimiento revolucionario en esos años, se retomaba la vía de la subversión urbana, pero al mismo tiempo una parte haciendo trabajo político abierto en las masas populares, y de ahí va surgiendo, de allí vamos construyendo lo que posteriormente fue el MBR 200 con Chávez a la cabeza. La génesis de este proceso revolucionario, compañeros, compañeras. Muy importante este homenaje a Fabricio Ojeda, líder de la Revolución Popular. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes.
Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Fabricio Ojeda. Fabricio escribió un libro de varios que escribió, se llama La Guerra del Pueblo, muy apropiado para los compañeros, para todos nosotros, pero especialmente los camaradas de armas, nuestros militares bolivarianos. Pero es un libro que enfoca la economía, la sociedad, la revolución, la defensa, el papel del pueblo, de los soldados. Pero esta frase, la que traje aquí, dice así: abandonar el camino reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda. Yo voy a unir este pensamiento de Fabricio con otro de Bolívar. No lo tengo a la mano textualmente, pero Bolívar dice que el único camino que garantizaría el éxito de aquellos que le acompañaban y aquellas que le acompañaban era el camino de la revolución. Él dice: el impulso de esta revolución ya está dado y es el camino que nos llevará a la victoria, el único. Lo que debemos hacer es darle direccionalidad, estrategia, sentido. Cuidado con las tendencias reformistas, tomando las frases de Fabricio. Compañeros, compañeras, el único camino que a nosotros nos permitirá lograr la transición del modelo que nos impusieron desde hace décadas y décadas y décadas, siglos más bien, el único camino que nos permitirá llegar a nuestro nuevo destino es el camino revolucionario. No hay otro, no hay otro. Olvídense, lo demás conduciría a nuevos fracasos y nuevas frustraciones. Qué importante, compañeros, compañeras, esas palabras del comandante eterno. Desde el Teresa Carreño, en el 2007, era la juramentación de la Comisión Central de Planificación. Y fíjense el hilo histórico. Ahí está Chávez nuevamente citando a Fabricio Ojeda, pero lo liga inmediatamente, lo articula con el pensamiento bolivariano. Ese hilo histórico revolucionario debemos tenerlo siempre presente. Bolívar, junto a él Rodríguez, Miranda, posteriormente Zamora, y llegamos a Fabricio, y de Fabricio a Chávez. Y ojo pelado con las tendencias reformistas. Ojo pelado con las tendencias reformistas, compañeros, compañeras. Teniendo eso en cuenta, José Luis, el único camino es el camino revolucionario. Lo dijo Bolívar, lo dijo Fabricio, lo reafirma Chávez. Teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son esos valores de la praxis revolucionaria de tu abuelo y articulada con la de Chávez que tenemos que seguir rescatando, José Luis? Nuestros compañeros, compañeras, los líderes, las lideresas de la revolución, para precisamente combatir con el legado de nuestros héroes, de nuestros mártires, de nuestros comandantes, combatir las tendencias reformistas, divisionistas, revisionistas, etcétera, etcétera.
a José Luis. Adelante. Bueno, los valores de Fabricio para la praxis política que debemos enarbolar todos los líderes revolucionarios son su carisma humano, el compromiso político que tuvo desde muy joven, la excelencia profesional, su capacidad organizativa, su compromiso unionista de todos los factores de la vida nacional, su valentía y audacia para combatir los regímenes tiránicos, su inteligencia de pensamiento para defender los intereses de la República y las causas más justas del pueblo, su integridad y coherencia para dejar las comodidades parlamentarias y unirse al movimiento armado, con todos los riesgos que eso pudiera conllevar. Muy importante lo que fue su mentalidad de poder, su constante formación intelectual, teórica, ideológica, y su fe en la victoria de la guerra de todo el pueblo. Eso consideramos que es muy importante porque Fabricio siempre expresó una gran capacidad intelectual y una gran capacidad organizativa y de lucha y combate, y tenía una gran fe en lo que era la victoria popular del pueblo revolucionario en contra de lo que fue la dictadura burguesa del Pacto de Punto Fijo. Además, para apelar lo que son las tendencias reformistas y profundizar nuestra construcción del socialismo en Venezuela, podría comentarle que Fabricio habló en su libro Hacia el Poder Revolucionario, que también fue conocido con el nombre de la Guerra del Pueblo. Él habló sobre un concepto que denominó la revolución verdadera y la contrapuso a otro término que esbozó también en su libro, llamada la revolución permitida o el reformismo proimperialista. ¿Y qué quería decir Fabricio con esto? Él decía que las tendencias reformistas conducen a un pensamiento fatalista, de resignación e impotencia, que va modelando las mentes de las personas a través de lo que es la propaganda reaccionaria. Entonces, estas personas que tienen esa mentalidad reformista conducen todo su accionar político hacia una condición que no les genera una verdadera mentalidad de poder. Por eso fue que Fabricio esbozó lo que fue la necesidad de la transformación revolucionaria de la situación que estaba viviendo Venezuela. Entonces, por eso fue que él dijo, abandonar el campo reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Y él consideraba entonces que el verdadero método para evadir esas tendencias reformistas era la combinación de todas las formas de lucha dentro de una exacta concepción de lo que era la guerra del pueblo. Y la guerra del pueblo, entonces, era, pues, unir justamente a los factores progresistas, nacionalistas
de Venezuela para insurgir e insurreccionarse desde todos los métodos posibles contra estos gobiernos de derecha y a su vez al llegar al poder poder lograr las transformaciones radicales que necesita el pueblo venezolano. Muy importante, José Luis y compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, tener en cuenta siempre este pensamiento revolucionario de Fabricio Ojeda y junto a Fabricio, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Debemos continuar combatiendo con mucha fuerza las tendencias reformistas para poder avanzar en nuestra construcción socialista, en la construcción de revolución verdadera. Y no olvidemos nunca, la línea justa es luchar hasta vencer. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. 23 de enero. Se ha dicho ya casi todo en la voz de los nietos de Fabricio Ojeda. Primero el discurso de José Luis y luego la lectura de este documento histórico, manifiesto histórico de Fabricio Ojeda en ocasión de abandonar su curul en el Parlamento para tomar el fusil e irse a las montañas a luchar por la verdadera democracia. En ese documento está dicho todo. Mira lo que leía Juan Carlos al final, dice Fabricio Ojeda: algún día se unirán los civiles y los militares para libertar a la patria. Aquí estamos unidos, los civiles y los militares. Medio siglo después, algún día despertará el pueblo, y aquí está el pueblo despierto, dándole vida a la patria, a la revolución. La revolución es la vida para la patria. Sin revolución no habría patria. Sin revolución no habrá patria. Compañeros, compañeras, nuestro comandante eterno, allí desde la avenida Urdaneta, en Caracas, celebrando los 53 años del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, es decir, a 53 años del 23 de enero de 1958. Hace poco, lo dije al inicio del programa, conmemoramos los 65 años de esa gran victoria popular. Y José Luis, ahí oímos al comandante Chávez citando nuevamente, porque él lo hizo en diferentes oportunidades, las expresiones de Fabricio llamando a la necesidad de la unión cívico-militar. Y entonces me gustaría oír tu reflexión al respecto, José Luis. Ese legado de tu abuelo, tomado por Chávez para consolidar unión cívico-militar y poder avanzar en la verdadera liberación de la patria. El legado de Chávez, pilar fundamental de nuestra revolución, y viene del legado de Fabricio Ojeda. ¿Qué dice José Luis? Sí, profesor. Ciertamente el comandante Chávez siempre recordaba recurrentemente y citaba a Fabricio con respecto al tema de la unidad cívico-militar. Y muy importante para nosotros ese concepto y además esa praxis política de la unidad cívico-militar,
porque es la única fórmula para garantizar la defensa del proceso revolucionario ante los ataques incesantes del imperialismo y el capitalismo nacional e internacional, ya que siempre ellos van a intentar desestabilizar a los pueblos y a los gobiernos que no cumplan con sus dictámenes políticos, y esa unidad cívico-militar es la única garantía para la defensa de los pueblos libres. Los valores de Chávez y que son fundamentales para nuestra revolución y hacer frente a la criminal arremetida que siempre ha sufrido la revolución bolivariana, habría que recordar que Bolívar, Zamora, Fabricio y Chávez son los 4 pilares de la unidad cívico-militar. Ellos entendieron perfectamente la necesidad de mantener unido al pueblo y dotarlo tanto de ideas como de armas para defender a Venezuela. Eso siempre ha sido clave, profesor, en nuestro proceso emancipador durante la historia de nuestro país. Se vio claramente el 13 de abril del 2002, luego del golpe de Estado al comandante Chávez, a la revolución bolivariana, y cuando el pueblo restituyó junto con las Fuerzas Armadas a nuestro líder político Hugo Chávez, el comandante Chávez pues entendió perfectamente esta unidad cívico-militar y la profundizó, tomando ese legado histórico de Bolívar, de Zamora, de Fabricio y de otras partes del mundo en donde se ha hecho revolución. Hay que recordar siempre todos los golpes de Estado que ha sufrido los procesos de izquierda en América Latina, especialmente durante el siglo XX. Hay que recordar a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, pero muy especialmente a Salvador Allende en Chile en 1973, donde estos compañeros no contaban justamente con esa unidad cívico-militar y no pudieron defender sus procesos históricos que estaban viviendo esos países. En ambos faltó justamente la unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas, y por eso se perdieron esos procesos. Chávez aprendió de todas esas experiencias y aplicó esas enseñanzas dentro de la revolución bolivariana. Efectivamente, José Luis, compañeros, compañeras, debemos continuar destacando la gran importancia de la unión cívico-militar para poder preservar nuestro proceso de construcción socialista. Legado de Chávez que debemos considerar es parte también del legado de Fabricio Ojeda, ese líder de la Revolución Popular, como hemos denominado esta voz de Chávez de hoy. También, además de lo que se ha dicho, José Luis, y para seguir con el hilo de la conversación, sería importante que tú mencionaras otros valores humanistas, políticos, revolucionarios, podemos mencionar por supuesto, que tú consideres que comparten cada quien en su tiempo histórico, Chávez y Fabricio. Sí, profesor, ciertamente el legado luminoso de hombres como Fabricio y Hugo Chávez se mantienen vigentes. Y ellos comparten
ambos pues varias enseñanzas históricas y varios valores como la honestidad, la responsabilidad, la pedagogía, la comunicación, la valentía, el decoro, la capacidad estratégica, la visión del tiempo histórico, muy importante, y la mentalidad de poder. Mire, profesor, yo recuerdo que cuando el 4 de febrero de 1992, yo era apenas un muchacho de 13 años, pero recuerdo perfectamente ese momento. Y cuando vi el mensaje del comandante Chávez ese día. Y para nosotros los familiares de Fabricio Ojeda siempre fue muy importante la responsabilidad que él asumió ante el país del movimiento bolivariano, militar bolivariano. Y para nosotros ese concepto de responsabilidad que también tenía Fabricio, cuando fue muy coherente y responsable en sus actos al renunciar al Congreso en 1962 para unirse a la lucha armada. Entonces, ambos comparten esos valores, comparten también lo que es la mentalidad de poder. Recuerdo perfectamente al comandante Chávez siempre hablándonos del poder y diciéndonos se puede o no se puede. Y siempre nos decía que sí se puede, sí se puede. Además también recuerdo al comandante Chávez diciendo que había que entregarle el poder al pueblo. Y yo creo que eso siempre fue su gran línea, entregarle el poder al pueblo, revertir lo que es este Estado nacional burgués que aún tenemos, para irlo transformando hacia un Estado comunal revolucionario. De ahí su famosa frase de comuna o nada. Y yo creo que eso es fundamental dentro de los valores del comandante Hugo Chávez. La comunicación, por supuesto, bueno, ambos fueron grandes comunicadores, grandes oradores. También Fabricio fue un gran intelectual y fue un gran pedagogo con todos sus compañeros de lucha. Pues la valentía, imagínense, ambos muy valientes, porque no cualquiera se atreve a insurreccionarse en armas contra estos gobiernos de derecha que sabemos muy bien que son asesinos. Recuerdo también unas declaraciones del comandante Chávez que dijo que una vez, el 4 de febrero, a él querían asesinarlo, pero también querían suicidarlo. Y recuerdo muy bien que en ese momento recordó a mi abuelo Fabricio, porque dijo que a él el 4 de febrero querían suicidarlo como lo habían hecho con Fabricio Ojeda, es decir, asesinarlo y después decir la vil mentira de que se había suicidado. Entonces, así actúa la derecha. Son asesinos, son mentirosos. Y por eso es que la verdad revolucionaria siempre va a vencer en estos procesos históricos en los cuales estamos realizando. Totalmente de acuerdo, José Luis. Valores fundamentales que debemos practicar permanentemente los revolucionarios, las compañeras revolucionarias. Seamos como Fabricio, seamos como Chávez. Y recordemos, la línea justa es luchar hasta vencer. Aquí nadie se rinde. Ya regresamos.
no soy yo. Yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Hoy, homenajeando a ese gran acto cívico-militar de 1958, rescatando el espíritu revolucionario del 23 de enero de aquel año. Y como homenajeado especialísimo, el legado de Fabricio Ojeda, líder de la Revolución Popular. José Luis, eso, lamentablemente tenemos que irnos despidiendo por ahora en este último segmento de La Voz de Chávez. Me parece importante cerrar con ese recuerdo de la visita que realizó el comandante Fidel Castro a Venezuela el 23 de enero de 1959, a un año del triunfo de aquel movimiento cívico-militar venezolano que luego fue traicionado, como ya hemos dicho. Y a escasos días de haber triunfado en Cuba la revolución que dirigió ese gigante que es y será siempre Fidel Castro. En esa visita, conocida bastante por nuestro pueblo, discursos memorables de Fidel Castro en aquel momento, pues fue recibido, entre otros, por tu abuelo José Luis Fabricio Ojeda, que fue presidente, como ya decíamos, de la Junta Patriótica que se conformó al ser derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero que ya cuando Fidel visitó Venezuela un año después, ya Fabricio había sido electo en diciembre del 58 diputado al Congreso Nacional. Pero por supuesto estaba allí entre los líderes, las lideresas que comandaban el proceso que se iniciaba y que lamentablemente, repito una vez más, fue traicionado posteriormente. Importante que tú le cuentes a tu pueblo, José Luis, y como parte del homenaje a tu abuelo, si tú recuerdas algunas anécdotas de ese encuentro en aquel año 1959, lo que tú has leído, lo que te han contado tus familiares, lo que se conoce por las referencias populares, anécdotas de ese encuentro entre Fidel Castro y Fabricio Ojeda en 1959. Adelante, José Luis. Sí, profesor, la verdad que muchísimas gracias por esta importante pregunta sobre lo que fue la relación y la amistad que tuvieron el comandante Fidel Castro y mi abuelo Fabricio Ojeda, ya que bueno, ellos se conocen un 23 de enero de 1959, justamente a un año del derrocamiento de la tiranía de Marcos Pérez Jiménez. Fidel Castro y su comitiva vienen a Caracas apenas 23 días después de tomar el poder allá en La Habana, Cuba. Y Fidel viene a agradecer al pueblo venezolano el apoyo que le había dado a la lucha guerrillera ya a través de armas y dinero. Y también viene a conocer a la patria de Bolívar. Recordemos que Fidel Castro es un gran martiano y Martí era un gran bolivariano. Entonces quiso conocer la patria de Simón Bolívar. Entonces cuando Fidel viene, Fabricio junto con otros compañeros lo reciben en el aeropuerto de Maiquetía y después le hacen un homenaje
en la Plaza El Silencio, aquí en Caracas. Y allí, en ese acto público y popular, donde Fidel Castro da un discurso, Fabricio lo presenta. Y a partir de ese momento, Fabricio y Fidel entablan una maravillosa amistad. Y Fabricio fue siempre invitado de honor muchísimas veces a Cuba. Y ahí pues estrechó la amistad con todos los líderes de la Revolución Cubana, con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Ernesto Che Guevara, con Celia Sánchez, entre muchos y muchas otras líderes de ese proceso revolucionario cubano. Entonces, pues Fabricio fue invitado de honor a distintos eventos, fue invitado de honor el 1 de mayo de 1959, la primera vez que la Revolución Cubana celebraba el Día de los Trabajadores. Fabricio dio un discurso allá en el Memorial José Martí. Estuvo también en la clausura del Congreso Latinoamericano de Juventudes en 1960 y también estuvo, muy importante, en el primer aniversario de la toma del poder de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1960, y Fidel se lo lleva a la Sierra Maestra y estuvieron compartiendo allá en el Pico Turquino, y Fidel le da un rango militar a Fabricio, le da el rango militar de teniente del ejército cubano. Entonces Fabricio regresa a Venezuela. También Fabricio obviamente viajó a muchas otras partes del mundo, estuvo en China, estuvo en la Unión Soviética, estuvo en los países de la Europa del Este y viajó a muchos otros países latinoamericanos. Pero durante ese periodo que Fabricio era diputado, mi abuela Dalia Díaz, la esposa de Fabricio, enfermó de cáncer y Fabricio decide llevársela a Cuba para que la trataran el cáncer allá. Muy parecido a lo que sucedió con el comandante Hugo Chávez. Y quien estuvo encargado de la salud de Fabricio y al cuidado de los hijos de Fabricio, porque Fabricio se llevó a toda su familia durante un año para allá, fue el mismo Fidel Castro, porque la relación que estaban teniendo iba más allá de un mero hecho político. Ya se habían convertido, más allá de amigos, en hermanos, y se trataban como hermanos. Entonces mi abuela no pudo ser curada allá del cáncer y regresa a Caracas, y mi abuela fallece acá en 1961. Pero a los 3 días de la muerte de mi abuela, mi abuelo recibió un telegrama de Fidel Castro en el Congreso para darle su sentido pésame por la muerte de su esposa. Entonces eso evidencia lo que fue la amistad entre ellos dos. Y ya como anécdota podría contarles que mi madre, Marianela Ojeda, que estuvo en ese periodo en Cuba cuando estuvieron tratando de cáncer a mi abuela Dalia, pues ya ella de adulta viaja a Cuba y tuvo un encuentro con el comandante Fidel Castro. Y el comandante Fidel Castro se emocionó muchísimo al poder ver a una de las hijas de Fabricio Ojeda y le decía: yo te recuerdo cuando eras chiquita y estabas al lado de tu padre. Entonces esto evidencia obviamente lo que fue esa relación de amistad y de hermandad entre estos dos grandes líderes políticos.
También recuerdo un aló presidente del comandante Chávez en Santa Clara al cumplirse 40 años del asesinato del Che Guevara, y en una conversación con Fidel Castro que sostuvo Chávez, Fidel le preguntó sobre Fabricio Ojeda y Fidel le decía: Chávez, Fabricio era mi gran amigo, mi hermano, que nos vino a visitar muchísimas veces, y él fue asesinado, porque debo decirlo, profesor Adán Chávez, cuando asesinan a Fabricio Ojeda, el gobierno cubano y Fidel Castro inmediatamente denunciaron su asesinato y decretaron duelo nacional por la muerte de Fabricio Ojeda. Y por eso es que en Cuba siempre se recordó a Fabricio y siempre se le han hecho homenajes, y es muy importante dentro de la historia revolucionaria de Cuba y de América Latina. El embajador Rogelio Polanco una vez me comentó que Fidel Castro le dijo que Fidel, cuando lo designa embajador, le dijo: yo conocí a muchísimas personas en esa época, pero con la persona con la que yo me sentía con mayor confianza y al mismo nivel revolucionario fue con Fabricio Ojeda. Entonces esto da pues la dimensión y la talla política de mi abuelo Fabricio dentro de lo que fue los procesos revolucionarios de aquella época, incluyendo todavía este momento histórico donde el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano siguen amando y recordando al comandante Fabricio Ojeda. Muy interesante, José Luis, por eso te hice la pregunta, porque es parte de la historia de Fabricio y por tanto de la historia de nuestras revoluciones menos conocida. Esa relación de Fabricio con Fidel, sumamente importante, porque entre otras cosas muestra también el humanismo, parte de los valores de los revolucionarios, de las revolucionarias. Bueno, José Luis, como ya decía, en este último segmento de La Voz de Chávez, pues lamentablemente tenemos que despedirnos por ahora. Adelante. Bueno, profesor, de verdad que un gran placer para mí es poder compartir con usted en este prestigioso programa, recordar a Fabricio, a Hugo, a Fidel, y bueno, de verdad le mando un gran saludo y un gran abrazo a usted, mi respeto, y a toda su audiencia por permitirme entonces poder participar en este digno e importante programa La Voz de Chávez. Y gracias a ti, José Luis, por la participación, por todas esas reflexiones. Un gran abrazo para toda tu familia, nuestro reconocimiento eterno a la familia Alcalá Ojeda, a la familia Ojeda en general. Que viva Fabricio, que viva Chávez, que viva Fidel, que viva la revolución cubana, que viva la revolución venezolana. Viviremos y venceremos, y gritemos con ellos: la línea justa es luchar hasta vencer. Nos vemos la próxima semana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.